Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Yo, como siempre, soy Bruno. Y yo, como siempre, soy Gerardo Alfaro, a menos que hemos cambiado en este. No hemos cambiado de nombre, está bien. Bueno, estamos de vuelta acá. Después de una semana ya estás bien, qué bueno. Una semana de estar guardado, digo Estar yo. guardado. Está bien. Bueno, los pastores creo que sufren cuando no pueden predicar, ¿no? Les cuesta. Exactamente. Cuesta porque te das cuenta que la obra sigue y que no eres indispensable. Pero me has hecho acordar porque se me vino ahorita a la mente Adriana, su mamá es Ajá, pastor, pues, ¿no? sí, Y cuando se enferma también y sí, no puede, dice que sufre, o sea, es como, sí, se siente fuera de lugar, debería estar claro, el domingo ahí y no estoy, ¿no? claro. Y de repente quiere gritar y no se puede. Estar afónico es una de las cosas más difíciles para. Y luego tienes que empezar a pensar de qué otra forma puedes ministrar, ¿verdad? Claro, Hoy claro. en día esto de la escritura es Mm, algo que pues debe explotarse, la verdad. mm, Aun cuando, fíjate que tú todavía alcanzaste al doctor Hanna aquí ujú. en el seminario de Dallas. Yo lo recibí también, estamos hablando de hace 30 años, ya estaba dando él pues, sus clases. Ujú. Una de las cosas que yo recuerdo de él, y hay varias, pero una de las cosas por las que yo lo recuerdo principalmente fue en una de las pláticas que tuvimos sobre este asunto de escribir. Ok. Y yo le pregunté, pues, porque si te das cuenta, él no es alguien sumamente publicitado, tiene muchos artículos, sí, pero Sí, tiene pues. quizás uno o dos libros, Sí. eso es todo. Pero hace 30 y algo de años me dijo él, no te apresures a escribir, porque no tienes todavía la trayectoria necesaria, el crecimiento necesario para que puedas poner por escrito algo de lo que las personas puedan considerar de verdad sólido. Además, si vas a ser honesto, durante este tiempo seguramente van a cambiar tus ideas Mm. y no quieres estarte arrepintiendo de un montón de sandeces que hayas dicho Claro. Entonces, y claro, eso tiene cierta validez, bastante validez, porque yo, Bruno, recuerdo que la escritura nos dice que cuando el pueblo está mal, Dios por su desobediencia, Ujú. Dios les promete que les va a poner como pastores y como jefes y como reyes a pubertos, ¿verdad? Pubertos. Pubertos serán tus reyes, serán tus pastores, serán tus líderes, Ujú. como queriendo decir, pobrecitos. Claro. Y hoy en día, una de las cosas que uno sufre, sinceramente, la ventaja del podcast que estamos, aquí nos estamos autocriticando, Claro, es que los centenares de podcasts y de gente hablando, claro. y la gran mayoría de los que están hablando ahí son, son esos, son pubertos Mm, que no saben ni de qué hablan, mm. pero lo hacen como que están pontificando y saben la verdad. La verdad Y absoluta. algunos de ellos los conozco, y algunos de ellos les digo, mira, mejor, no quiero hacer la palabra en inglés, ¿verdad? Que vos la conoces bien, empieza con S. Entonces, porque después te vas a arrepentir y el trabajo de un pastor, de un hombre de Dios, es comunicar de la mejor forma y sólidamente lo que conoce de la Escritura. Y para eso necesitas el conocimiento y necesitas también la experiencia. Eh, es cierto que esto es una combinación y hay gente que no tienen ni el conocimiento ni la experiencia. Algunos tienen conocimiento pero no tienen experiencia. Algunos tienen experiencia pero no tienen conocimiento. Claro. Pero sí me acuerdo del doctor Hanna diciéndome eso justamente en una de sus clases. Tranquilo, tiempo va a venir para que escribas. ¿Cómo vas Y con la teología sistemática ahí entonces? va, el primer tomo va ahí ya, la introducción a la teología. Ya.
va ahí caminando poco a poco. Si Dios quiere, a mediados del otro año, creo yo, tener El, listo el primer... el primer tomo de Introducción a la Teología Evangélica. Interesante. Em, no es fácil, No, no. porque mira, relativamente sí es fácil cuando te das cuenta que hay un montón que escribe cualquier cosa, ¿no? Es decir, Claro, claro. sí, y a mis mismos estudiantes les digo yo, para llenar 10 páginas, 100 páginas, 500 páginas de cualquier cosa, lo puedes hacer, principalmente hoy. Pero si lo quieres hacer de verdad como algo valioso, no solo por el prurito de ser conocido o de tener reputación, sino porque es un ministerio, no Claro. porque es un servicio para Mm. Dios, delante de Dios, para su pueblo, tienes que considerar muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos de no solo el conocimiento bíblico propiamente, la seriedad de la interpretación bíblica, sino también el contexto, la historia, Ujú. en donde tienes que interactuar y tienes que ser selectivo con quién interactúas. Claro. Teológicamente necesitamos la interacción. A mí no me causa mucha impresión cuando hay un teólogo que simplemente no interactúa no solo con aquellos que están de acuerdo con él, por Ujú. supuesto, en muchas cosas, sino con aquellos que no están de acuerdo con él. Claro. Hoy en día no se puede, no se debería hacer eso, porque esto habla de cuánto al fin de cuentas conoces por un lado y por otro tu deseo de que tu propuesta sea leída no solo por aquellos que te van a decir que sí todo el tiempo, Mm. como en una iglesia, ¿no? Yo Claro. siempre les digo a mis estudiantes, es fácil estar en una iglesia. Los hermanos te dicen amén a veces a cosas que ni entienden, pero te están diciendo amén. Y todos son caras, en la mayoría de veces, caras anuentes a lo que estás diciendo. Ujú. Mientras que en el mundo académico las cosas son diferentes. Yo, cuando veo algo así, mírale el footnote, ¿verdad? Mm. Claro. Mírale la nota al calce Ujú. y te darás cuenta eh, y que si vale la pena seguir leyendo o no. Claro, claro, para con quienes dialoga. Pero sí, sí. Creo que hay cierto espacio para aquellos libros o autores que no dialogan tanto en el sentido, de repente, para personas que recién están comenzando, ¿no? Por ejemplo, los libros de Francisco La Cueva, que hemos leído en las clases, Sí. dialogo un poquito, pero no tanto, porque también digo, claro, por ejemplo, cuando yo se lo recomiendo a alumnos Ujú. o a gente que recién está comenzando, le digo, mira, Sí, ese libro chiquito tiene cierta profundidad, pero sí. claro, si ahí te pones a citar, pues, no, y esto en contra de Schleimacher, lo matas al lector, ¿no? Dicen, no, ya lo Sí, matas. sí, sí. Pero sí es necesario, cierto, justo ahora eh, conversaba con mi papá, siempre conversamos cada par de semanas, Ujú. y bueno, ve todos los videos, ¿no? Y me decía, bueno, la ventaja que hay del podcast es que me dice, bueno, tu profesor es mayor, ¿no? Entonces le da cierto peso, ¿no? Yo Mm. también digo, sí, pues si yo estuviera aquí sentado hablando, o sea, yo mismo no me escucharía a mí mismo, ¿no? ¿Quién es este tipo que está aquí? ¿Quién es para hablar, ¿no? Por más bien intencionado que Pero esté. no le dijiste que me habían confundido con tu papá un día de Me estos. olvidé, ahora lo voy a escuchar, ahora Ajá. lo voy a escuchar. Bueno, mi papá tiene 6'1", él es del 63, 6'1 tiene, sí, Sí, yo 6'1. soy 2 años mayor que Claro, él. están por ahí. Se le dije, sí, yo creo que están Sí, por podría ahí, ser por mi ahí. hijo. Sí, 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 La verdad, están no sé si te promoción. hubiera tenido, pero... Ahora lo voy a escuchar, ahora lo voy a escuchar. Ajá. Pero sí, ¿no? Y eso es bueno. Pero bueno, en ese sentido, el tema que hoy nos convoca es el tema de las imágenes, ¿no? Sí, Y estamos conversando, creo que es importante, interesante dar ciertas luces, y tú conoces mucho más de todos los temas que yo, pero dar ciertas luces sobre un poco la historia y el razonamiento detrás de la veneración que la Iglesia Católica Romana hoy da a las imágenes y no reducirla al argumento simplista de que están adorando a imágenes como el pueblo de Israel adoró al becerro de oro, mm, que aunque consideremos que está equivocado lo que hoy hacen, ujú, justo conversaba con Timothy Yoder, el de filosofía, sí, y decía, claro, le comentaba que los argumentos sobre simplistas son muchas veces equivocados, ¿no? Porque sí. dejan algo afuera. Y me parece que hay mucho más, ¿cuál es la palabra? Como con nuance, no sé, Matizaciones. más matizaciones que hacer que estas, ¿no? Sobre todo si, como hemos conversado, creo que hay verdaderos creyentes dentro de la Iglesia Católica, difícilmente eso se pueda rebatir, pero Sí.
quería mostrar ciertas luces a eso. Sí, claro. Ya, me parece interesante. El tema Tanto. no es, como la mayoría de los temas teológicos, no es fácil. Y que cuando empiezas a leer tanto la escritura como las posiciones teológicas Mm. de otros, te das cuenta que hay, y eso va de la mano de lo que acabamos de decir en nuestra introducción, hay que Ujú, interactuar, ujú, hay que leer a otros, aunque no estén de acuerdo con nosotros, porque en ese leer te das cuenta de algunos vacíos que tienes, ujú. malos entendimientos quizás, caricaturas, esa palabra que me encanta a mí ocupar bastante, porque Sí, sí, somos sí. expertos en hacer caricaturas, especialmente de aquellos que con los que no simpatizamos, Ujú, ¿verdad? ujú. Somos caricaturistas Sí, 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 de sí. lo mejor. Entonces, claro, el asunto de las imágenes es sumamente complejo porque estamos hablando de cuestiones puramente bíblicas, históricas, prácticas, que va desde el pensamiento de un teólogo, filósofo, católico romano en el tiempo contemporáneo, por ejemplo, hasta la práctica de un campesino allá en el monte, decimos nosotros Ujú. en El Salvador, ¿no? En el monte, en donde tiene su capillita y donde también va a practicar esto que sí es Ujú. aceptado por el catolicismo romano. Claro. Y por el otro lado está la simpleza con que a veces ciertos evangélicos miran el concepto de imagen. Es importante desde un inicio decir que el elemento de imagen no solo corresponde a esta construcción física material, ya sea de madera, de piedra o de yeso o de pintura, lienzo, Ujú. sino que es la imagen también tiene su contraparte y quizás lo más importante aquí, el trasfondo, de dónde surge, Mm. es un componente de la imaginación humana, Claro. de ahí imagen, ¿no? Sí. De la imaginación humana que tiene elementos muy positivos, por cierto. Ujú, De hecho, hay algunos teólogos que uno los consideraría contemporáneos ujú, que han ocupado esa fraseología, ujú, imagen y la imaginación ujú. como un concepto teológico fuerte, puro. Por ejemplo, no Ok. sé, la imaginación profética, por ejemplo, Ya, ya, sí lo he escuchado. la, la imaginación apocalíptica, por Ujú, ejemplo, ujú. otra cuestión. Entonces, no, el tema no es tan sencillo, no Ujú. es, es algo que debe entrársele con tranquilidad, con seriedad, con moderación, haciendo todo este tipo de matizaciones necesarias, todos esos nuances, a lo que no le encontrabas Sí, la sí, traducción, ¿verdad? matización. Pero sí, y de hecho, bueno, yo crecí en un hogar evangélico, ¿no? Y sí, toda mi familia extendida de parte de mi mamá también es evangélica. Entonces siempre, claro, en Perú, del lado evangélicos, cada cosa que se puede asemejar un poquito al catolicismo romano suele ser bastante rápidamente rechazada, ¿no? Entonces no vas Rechazada. a encontrar bueno, vas a encontrar siempre, ¿no? Pero no será tan común encontrar, por ejemplo, a evangélicos con cadenas o con un collar de una cruz, ¿no? Como porque la cruz es Ujú. muy católica. Sí, Entonces, pues, sí, dice sí. que realmente no lo es. Pero cuando me metí a leer un poquito de la historia, bueno, para mí uno de los puntos de partida de esto, puntos importantes, es el segundo concilio de Nicea, ¿no? Ujú. El siglo octavo, justamente donde se discute el rol de las imágenes. Sí, Y yo siempre intento buscar el mejor argumento contrario, sí, porque me parece lo más honesto, ¿no? claro. Voy a buscar el mejor argumento de la postura con la que no coincido, Ujú, y me acuerdo del profesor Hanna porque él en cierta medida eh, no tiene, no quiere tener razón necesariamente en algunas cosas, ¿no? ujú, Y yo intento hacer lo mismo. A ver, no tengo un deseo particular de tener razón. ujú. Lo que diga la Biblia y lo que Mm, podamos entender de ella es lo que me importa, ¿no? No me importa tener razón. claro. Y el argumento, por ejemplo, inicial, entiendo de esto, fue este de que, bueno, los cristianos tenemos a Jesús, ¿no? No tenemos a un Dios invisible como si lo concibe de repente el mundo musulmán, sino que justamente debido a la encarnación en Jesucristo, Ujú, debido a la segunda persona divinidad ujú. que se encarna, tenemos a un Dios visible. Sí, Y por lo tanto,
la representación, y este es más o menos parafraseado la declaración del Segundo Concilio de Nicea, Ujú. la representación de Jesús es una muestra fidedigna de él, ¿no? Y en ese caso sí se usa adoración, si recuerdo bien. La adoración a la imagen, la adoración a una imagen es no una adoración a la imagen en sí misma, sino a lo que la imagen representa. Claro. Bueno, y esto viene mucho de la teología ortodoxa en el sentido de los del este, ¿no? Ahora, ese argumento en sí mismo me parece lógico. No sé tú cómo lo veas. Hasta ahí yo digo, mira, si la cosa se hubiera quedado hasta ahí, Ujú. tendría menos problema. Sí, Yo hasta ahí tendría menos problema, pero no sé tú. sí, mira, teológicamente hablando, la primera parte del argumento es válido, es decir, la representación visible de Dios, el Señor Jesús, en su aparición humana, en su encarnación, como lo dices. Ujú, Pero aquí está lo interesante. eh, ¿Cómo captas esta imagen del Señor? ujú. Nos ha dejado Él retratos de Él, por ejemplo, si se hubiera encarnado en nuestro tiempo, nos ha dejado videos, por Claro. ejemplo, nos ha dejado, y obviamente no, Ujú. eh, un anacronismo Claro. tremendo, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Él no nos dejó ese tipo de representación suya. La manera en que nosotros captamos la imagen del Dios invisible en la persona visible del Verbo encarnado es a través de la escritura. El- la lectura de la narrativa de la escritura es la que me proporciona la imagen que Dios quiere que yo forme de Jesús. Ujú, Y ahí está lo interesante, porque a través de los 2000 años de existencia de la iglesia, esto se ha ido separando ujú, y se ha ido separando de la iglesia y hemos creado todo tipo de representaciones de Jesús ujú. que hasta el tiempo de, de hoy, en realidad, no se parecen para nada Claro, a lo que Jesús era. claro. Mira, toda esta discusión del Jesús histórico que ya lleva 3 siglos, por lo menos. Ujú, Una de las últimas cosas que llama la atención es entender que la imagen tradicional que tenemos de Jesús en los cuadros, en las esculturas, mm, dista tanto de lo que de verdad Jesús pudo haber sido históricamente hablando. ujú. Es decir, ¿cómo sabemos eso? Claro. ¿Cómo sabemos? Pues, Los estudios claro. etnográficos, estudios arqueológicos, estudio de la cultura del primer siglo, Ujú, Palestina, ujú, de los hombres y mujeres que vivían ahí, de los que el Señor Jesucristo fue parte, ¿no? mm, ¿Qué tipo de hombre era este? ¿Qué tipo de persona era para tener una imagen, ¿no? Ese hombre grande, ese hombre con pelo largo, ese hombre blanco, con ojos azules, con manos limpias claro. Pulcras, y ¿no? Sí, pulcras y casi de claro. artista, ¿Qué clase de ¿no? carpintero eras? Claro, qué clase de... Y mira, todo esto está relacionado Mm, porque estos estudios a los que me refiero, existen mm, varios libros y quizás si me acuerdas mm. podemos poner algunos de Sí, estos sí, sí. en Ahí en la el descripción. albaz. Pero hay uno en especial de una señora, una profesora en Europa que hace poco, hace unos, ¿qué digo?, unos 10 años, Ujú, ha escrito un libro solo sobre esto, la apariencia física, la ok, imagen de Jesús, ok. sacada del estudio etnográfico, arqueológico, antropológico, del estudio de estas culturas. Ujú, Interesantemente, por ejemplo, claro. los hombres y mujeres de ese entonces no eran personas altas Ujú. No, pues, no, no, en no. general. Y cuando el Nuevo Testamento se refiere a Jesús, nunca lo hace sobresalir de los Mm, demás, como el caso de Saúl en el Antiguo Testamento, ¿te claro, acordás? que claro, ¿no? Que le saca una cabeza a todo el resto, Ajá, pero de hecho es interesante, no sé si has ido o conoces el Museo de la Biblia, el que está en Washington. ujú, Yo fui de casualidad caí. ajá, Bueno, los cristianos no creemos en casualidades, pero yo fuimos con mi mamá a visitar porque ella no conocía los museos de ujú, National Mall. ujú, Y caminando un día por una esquina, veo una cosa grande que dice Museum of the Bible. Y yo, ujú.
¿eso es la Biblia? Digo, yo he Ujú, venido a Washington antes y no vi nada de esto. Me puse a googlear y se veía simpático. Y tienen una representación de las casas de la época de Jesús. ujú, Y todas son con techos bajitos. claro, Todas los umbrales de la puerta son bien bajos. sí. Entonces, y la explicación que te dan es que sí, ahora sabemos que los judíos son de estatura generalmente, eran de estatura generalmente baja. Por eso que las casas eran de techo bajo. Entonces Jesús probablemente era un hombre no muy alto. Porque no tenemos ninguna indicación para pensar que era algo distinto al promedio cultural de esa época, ¿no? Unos Ujú. 60 para abajo. Sí, o sea, yo mido 1,65, no soy muy alto, y yo, o sea, a mí me parecía bajo, claro, porque aquí todas son estándar, pues, Ujú, a gente que mide 1,80 por arriba, sí, pero yo lo veía y era como, bueno, yo sí paso, claro. pero no sé si gente más alta pase, Yo ¿no? sí paso. Yo sí pasaba, pero no sé si el Ya te resto, puedes imaginar, yo no claro. sé si conoces a Daniel Carroll, que es, es un profesor de Ujú, Antiguo Testamento ahora en ujú, Wheaton, ujú, pero aquel estuvo en Guatemala por mucho ujú, tiempo, que él es un, yo no, pobrecito, ¿va? Este tipo claro, cuando viaja en avión, no sé cómo van así. claro. Imagínate el Señor Jesús de, de estas imágenes que Mm, nos han presentado, ese hombrote enorme, grande, y viviendo en ese tipo claro. de casas, nada Ya, que ver. sí. Yo Era tengo un la talla hombre. de Jesús. Sí, es muy probable. Tal vez no en términos, por lo que nos dice, en términos de lo robusto, Mm, porque Jesús era el término, como tú sabes, mm. que se traduce carpintero en la mayoría de Claro, en realidad nuestras, no es. es la palabra que se ocupa ahí es tectón. Se ha Ujú. traducido carpintero, pero eso puede dar la idea de que Jesús es una especie de ebanista, Claro, de hace ese, puertas, ¿no? de ese tipo fino de Mm, hacer y no, el tectón de la Palestina del primer siglo es un hombre que trabaja con madera y cemento, claro, construcción. construcción. Ujú. No es un cualquier, no es un peladito, ¿va? Claro, O claro, así, claro. no es alguien, seguramente hubiéramos visto a un hombre fornido, un hombre, pero no por el gimnasio otra vez, ¿me entiendes? Sino porque Es su trabajo, los los constructores. estudios históricos dicen, si él creció en Nazaret, generalmente entre las lucubraciones, lo más seguro es que José y él trabajaban en Séforis, Ujú, que era la ciudad que estaba en desarrollo, una ciudad griega, que quizás estaba a unos 10 kilómetros de Nazaret, ujú, y estaban construyendo claro. seriamente. Entonces es muy probable que viajaban Mm, constantemente, diariamente a trabajar, ujú, a poner ladrillo, a ujú, poner piedra, a poner muros, a poner techos, ese ujú, tipo de cosas, ¿no? Eso crea la imagen de un Jesús muy diferente, porque estamos hablando de claro. imágenes, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Es decir, si tuvieras a Jesús en una imagen así, Yo uno quizás podría decir, aquí hay un poquito de más continuidad histórica, pero generalmente no ha sido así. claro. Pero aún así, digo, aunque lo hubiese, un argumento, por ejemplo, que no, me parece un buen argumento del catolicismo romano que me hace sentido, Ujú, es el hecho de que, bueno, en un momento en el que la mayoría de la población no es letrada, no sabe leer y escribir, las imágenes eran la forma de contar las historias. Me hace sentido, o sea, sí, si sí, yo estuviese ahí hubiera hecho lo mismo, probablemente. ¿De qué sí, forma comunico las historias bíblicas si no es a través de pinturas y de imágenes? No tengo ningún problema con eso, ¿no? sí, Y como digo, incluso el argumento, claro, del siglo octavo, que ya para esa época, sí, las imágenes de Jesús ya son distintas. Bueno, aquí en esta portada, mira, aquí lo han hecho más, aquí está de madera, aquí lo han hecho un poquito más, sí. bueno, más, más, Una, más, una, más preciso. una obra de madera ahí, Sí, ¿verdad? este es de madera. Pero incluso las imágenes que hay en ese momento, Ujú, em, que ya no son precisas. Claro, el problema para mí está en la evolución del entendimiento del lugar de las imágenes en el tiempo, ¿no? Porque cuando leemos los argumentos del siglo octavo nuevamente, por lo menos con respecto a Jesús, ujú, no me parece que sean enteramente antibíblicos, ¿no? mm, Aunque incluso hay algunos que me parece que son fallidos. Leí ujú, en ujú, ellos, por ejemplo, ¿dónde está? Citan, ¿dónde se fue esto? Citan Romanos 10, ujú, cuando dice, claro, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ok, perfecto. Pero se van demasiado lejos, ¿no? Y el argumento que uno de los cristianos de esta época decía era, sí, pero cuando lo oían, también lo veían. Entonces, mm. incluso antes de oírlo, ya lo veían. Y debido a que lo podían ver, eso es un argumento para luego hoy tener imágenes y poder venerar a la imagen. Y digo, ya, ahí para mí ya te fuiste largo.
Sí, O sea, ahí ya te fuiste de ya te largo. fuiste, sí. Porque estás haciendo una inferencia bien estirada de lo que Bien dice el jalada. texto, de lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico habla del oír por la palabra de Dios, por lo que Barth diría que es el verdadero sentido de la palabra de Dios, ¿no? De que Dios habla. Sí. Pero, Acordate pero no sé. que Sí. desde un inicio, ¿no? Cuando uno mira la prohibición de las imágenes, tanto en el Deuteronomio Mm, y en Éxodo, en la ley de Moisés, ¿no? En ujú, general, ¿con qué tipo de gente estamos tratando ahí? mm, Ese mismo argumento del siglo VIII podría, si lo querés ocupar allá, es ujú, interesante que Dios nunca pensó, y sus líderes tampoco pensaron en eso. claro. Las imágenes son útiles para comunicar lo que las palabras no pueden hacer. Ujú. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Así se ocupa, ok. Sí. Entonces, ¿por qué la insistencia en el tiempo del Antiguo Testamento con personas que, vaya, no digamos son menos informadas? Mm, Suponete que digamos que sean, que tengan la misma formación, que ya ujú. es bastante, ya es decir Sí, bastante, ya es ¿no? decir bastante, sí. Estamos hablando de por lo menos 1400 años antes del Señor Jesús, Ujú, con un grupo de campesinos que ujú, no tenían lo que tiene la gente del siglo VIII, ujú, con todo el trasfondo que puedan tener. eh, y aún en ese contexto, el Deuteronomio el Pentateuco insiste en que la importancia está en la palabra de Dios hablada, comunicada, y no en la imagen que viste. ujú, No viste, no viste, no viste. Esta es una teología de la palabra ujú, fuerte. Necesitas la imagen para entender. Esa es una pregunta teológica. ujú, Ah, vos no porque sos letrado. Solo en el caso de nosotros. Y mm, aquellos campesinos claro. saliendo esclavos, saliendo de Éxodo, no eran diferentes. Mm, Eso no quita que la tentación era fuerte, ¿no? Y claro. el becerro de oro que acabas de mencionar es parte de esa tentación de colocar algo ante tu vista, de Mm, objetivar lo que estás adorando. mm, Eh, entonces, en el caso del Señor Jesús también, recordaba Bruno, sus discípulos retrajeron este énfasis. El Evangelio de Juan, por ejemplo, es ujú, importante recordar que nos pasa revista prácticamente a través de los milagros del Señor Jesús, esas 7 señales, ujú, cuestiones visibles, cuestiones que pudieron ver y que finalmente no crearon, en general no crearon fe en ninguno o ujú, en la gran mayoría. ujú, eh, Como que lo visible propiamente claro. no trabaja esto para lo que a veces creemos que puede trabajar. Y al final del Evangelio se hace a propósito una bendición, se da una bendición para aquellos que oyeron no vieron y creyeron. Ujú, ujú, No vieron y creyeron. ujú, No vieron y creyeron. Ese mismo apóstol Juan es el que en sus cartas otra vez nos va a decir, eh, nosotros les hablamos otra vez de lo que nosotros vimos, pero supone que los discípulos a las iglesias a las que Juan les está hablando no habían visto. Claro, Juan les asegura, nosotros lo vimos, ujú, nosotros lo tocamos, ujú, ¿verdad? Pero nosotros les comunicamos eso otra vez. No, este asunto de objetivar a Dios, porque creo que es una necesidad que está en el ser humano, objetivar a la divinidad, mm, darle materialidad a la humanidad, a la divinidad, es algo que Dios trata de limitar mm, a lo máximo, ujú, porque si te pones a pensar, por un lado, mira, Dios habla, Dios tiene manifestaciones espectaculares en el Antiguo Testamento y la gran manifestación en el Señor Jesucristo, por supuesto, ujú, pero de esas manifestaciones no quedó en cierta forma una expresión gráfica, un monolito, por ejemplo, mm, ¿verdad? De ese tipo de cosas. Ni siquiera, por ejemplo, las 2 tablas de la ley, claro. por ejemplo,
que hubiera sido algo, wow, tenemos las 2 tablas de la ley escritas. ¿Y qué me decís de los manuscritos en Los el Nuevo originales. Testamento? Uno diría, Sí, ¿por qué Dios no permitió que sí, sí. estos Sí. manuscritos se conservaran de una forma? Una de mis, si querés llamarlo deducción, es que creo que el Señor nos conoce y sabe que esta urgencia a querer materializar a Dios y asociarlo directamente con algo para nosotros cargar a ese algo con nuestra devoción, Mm. es algo que nos ciega para escuchar el contenido de la palabra de Dios, al fin de cuentas. Sí, sí, sí. O sea, Entonces, el asunto de las imágenes y estos 2 argumentos que acabas de citar del siglo VIII ujú, son valiosos, sí. La experiencia de Dios en el Señor Jesucristo, sí. ¿Cómo captamos, sin embargo, mm, esa manifestación viva de Jesús? mm, La captamos a través del relato apostólico del Nuevo Testamento y de ahí la necesidad que tenemos de crearnos esta imagen teológica de Jesús no basada en principalmente en una imagen artística de él, sino en la imagen que surge de la narración del Nuevo Testamento. Algo que, si somos sinceros, inclusive los evangélicos no hemos hecho. Y generalmente cuando pensamos en Jesús tenemos ahí la idea del artista, ¿no? claro, claro. Claro, no, nosotros vamos a decir, no veneramos la imagen física, pero sí tenemos esa mentalidad, esa idea mental de quién es Jesús y la identidad de Jesús, y junto con esa identidad de Jesús, una distorsión sobre cómo se comportaría Jesús hoy en día. Mm, Entonces, digamos, la manifestación de Jesús sí nos habla de un Dios que se comunica en nuestro mismo nivel, pero que se esfuerza por no dejarnos ese elemento que podría ser desviador, ¿no? de nuestra ujú, atención en Él. En segundo lugar, las imágenes sirven como ayudas pedagógicas ujú. para comunicar la fe. Sí, en cierto sentido, pero acuérdate el énfasis del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. No, el énfasis no está ahí y no es solo para gente educada, Ujú. es para los Para más, todos. inclusive analfabetos, Ujú, aquellos que no pueden leer. Escuche la palabra, ujú, oiga, no viste nada, no, no. Dentro de ese dentro de esa hecatombe que los judíos estaban sintiendo con el monte en llamas y el terremoto y todo lo demás, la voz de Dios, ujú, no viste imagen, no viste imagen. mm, Dentro de ese contexto es que aparecen los 10 mandamientos y su tercer mandamiento, no te harás imagen de mí, de ninguna semejanza en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Toda esa manera de hablar del mandamiento es como una prohibición absoluta de asociar algo tan cercanamente a la deidad que transfiramos lo que es Dios a esa imagen. claro. Entonces, esto no es, como algunos evangélicos a veces lo han querido entender, una prohibición total del arte, por ejemplo, Claro. del arte religioso. Sí, eso Mm, pasa en Perú. Vas a casas evangélicos y todo bien, o sea, yo entiendo, o sea, si vas a excederte de un lado u otro, ok, excédete del lado de la precaución, ¿no? sí, Está bien, pero es como ves cuadros y son cuadros de únicamente versículos, ¿no? Porque, que está bien, ¿no? Pero, o sea, son letras, todo bien si te gusta, pero claro, se siente muy cercano, no vayas a poner una obra de arte, ¿no? De algo cristiano ah, porque se siente muy católico. sí. Pero El hijo pródigo, por ejemplo, un cuadro del hijo pródigo. es como, o sea, hay una resistencia Sí, cultural un ahí. cuadro de una crucifixión o de la resurrección, la tumba abierta, digamos. Ujú, ujú, ¿Qué te digo yo? El monte de la transfiguración, por ujú, ejemplo, y tantos otros elementos. No, yo creo que aquí hay una matización que debe hacerse ujú, en relación con la manera en que los evangélicos entendemos las imágenes. Dios no prohíbe el arte religioso. ujú, Y de eso da testimonio la
La palabra que Reina Valera ocupa aquí cuando Dios diseña el tabernáculo es primor, Mm, con el primor que debe tener ujú. esta obra de arte que se está haciendo, porque ahí está Dios, Ujú. ¿verdad? Y todos los detalles de mucho arte. Sí, 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 sí. Entonces, esa dimensión es algo presente que, que también es valioso y que nos hace pensar que a Dios no le ofende, ni mucho menos, que sus hijos sean artistas y que traten de expresar con sus capacidades dadas por él mismo Ujú. este tipo de dimensiones espirituales, estéticas. Claro, eso. Que justo está. Ahora es que tuve que escribir un paper sobre la belleza, sobre qué es lo bello. Ujú. Y mi argumento fue que la belleza es objetiva. Objetiva porque está basado y enraizado en la naturaleza de Dios. Sí, Así, y que la belleza está relacionada a lo bueno, que también es objetivo porque, porque Dios es bueno. sí, Entonces, su naturaleza es buena. Todo lo que se aleja de su naturaleza es malo. Lo mismo con la belleza. Dios es bello, ¿no? Y esto sí sí. se asemeja al argumento de Tomás de Aquino. En ese sentido, creo que puedo estar de acuerdo. Pero cuando vamos al texto bíblico, claro, el templo es Salomón, ¿no? Si dijésemos a Dios no le importa la belleza, no le importa el arte y prohíbe toda clase, bueno, entonces, ¿para qué se preocupó de un templo con detalles de oro, piedras Ujú, preciosas, las maderas de caoba que ujú. David De cedro. recoge, de cedro, del bosque Líbano? Dice que convoca a los mejores artistas y artesanos en esto para hacer. Entonces, creo que es una preocupación de esto de parte de Dios porque es un reflejo de su naturaleza y en ese sentido una crítica en cierta medida válida que he Ujú, visto que algunos católicos hacen al mundo evangélico es ujú. sus iglesias están todas peladas y una pared pintada horrible. Porque claro, lo importante es la palabra de Dios, que sí, es importante, es lo Sí, más importante, de acuerdo. sí, Pero veamos al texto bíblico y vemos que, claro, la belleza y el arte tienen un lugar, ¿no? Entonces, claro, yo no creo que haya un problema con las imágenes per se, que a veces creo que algunos evangélicos entienden y algunos católicos creen de nosotros. Yo no tengo ningún problema con una imagen, con un cuadro, con lo que quieras, obra de arte histórica, ujú, excelente. ujú, Pero, por ejemplo, claro, el argumento del siglo octavo hace un salto lógico que sí creo que no está en el texto bíblico. El argumento de que con Jesús, claro, y este punto sí es cierto, con Jesús cambia. mm, Bueno, sí es cierto, cuando la segunda persona divina se encarna, debemos admitir, y lo hacemos, de hecho, entendemos que hay cierto cambio, ¿no? ujú, Miramos a Jesús para ver qué cosas se mantienen del antiguo y qué cosas no, qué cosas se ujú, cumple y qué cosas ujú, no. ujú. Eso ya lo entiendo, pero el salto lógico para mí está y la falla crítica está en decir que por la encarnación de Jesús, consecuentemente, toda imagen que refleja la persona es una representación fidedigna y por lo tanto venerar esa imagen o adorarla no implica una veneración o adoración a la imagen, sino a la persona que representa. Ya, ese salto lógico, aunque razonable, lo considero antibíblico. Sí. No lo encuentro en el texto bíblico. Pero sí, creo que se requiere cierta matización. Sí, como te digo, es decir, hay tantas aristas aquí que Mm, deberían abordarse porque la prohibición de... ¿Por qué le importa tanto a Dios mm, que no se le asocie de tal manera a una imagen eh, si eso es cierto, por ujú, ejemplo? ¿Por qué le importa? ¿Por qué colocar un mandamiento tan así ujú, dentro de los 10 cosas que a él le parecen insustituibles? ujú, ¿Verdad? Estas 10 cosas, las 10 palabras de los judíos, las 10 palabras, los 10 mandamientos, ujú, e incluir dentro de eso esta cuestión. Yo sé que en el pensamiento católico romano a veces se ha jugado con el ordenamiento de los mandamientos, de tal forma que las cuestiones de las imágenes en realidad son secundarias y más bien no es un mandamiento separado del no tendrás dioses ajenos, no deshonrarás mi nombre, no tendrás mi nombre en vano, mientras que para los protestantes en general, tanto la versión de Éxodo 20 como Deuteronomio 5 ujú, eh,
insisten en que este es un mandamiento diferente a el primero y el segundo, y este es el tercer mandamiento en donde Dios prohíbe la imagen de cualquier cosa en cualquier nivel para adorarla, para venerarla, para postrarse. Las palabras que se ocupan son palabras no muy teóricas al fin de cuentas. Pues el hebreo no es un idioma Postrar, sí. muy filosófico, es bien tangible, ¿no? Sí, en este sentido, otra vez, ahí podemos mirar la enseñanza para este tipo de personas, ¿no? Es decir, no te vas a postrar delante de ellas. Mm. No, no las vas a venerar, ¿verdad? Cualquiera, no, pero puedo hacer de este, no, pero puedo, no. Pareciera que ese es cuando lees tanto Deuteronomio 5 como Éxodo 20, pareciera que ese es el tenor. Ujú. El judío, como recordará, no tiene esta manera de hablar en la que a veces se va a los extremos para decirte todo lo que está dentro Ujú. está incluido. Ujú. No, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No, no, no. Y claro, para no caer en eso, a veces hay gente que se extremiza, podemos ponerlo así, como lo que decías. Mm. Pero por el otro lado, no debemos pasar por alto también que Dios en la historia con su pueblo se deja ver, incluso antes de la encarnación. Ujú. Es decir, Claro, en el sí, mismo sí, sí, sí. contexto de Sí, sí, Éxodo, sí. cuando los ancianos suben con Moisés a comer y vieron al Dios de Israel y estaba comiendo con ellos. Ujú. Abraham habla con Dios, con Jehová, ¿verdad? En la destrucción de Sodoma y Gomorra, justamente antes. Es evidente que Dios está hablando con él, Jehová, Yahweh, está hablando con él. Es evidente también que Isaías mira a Dios, a Jehová. Claro, Juan capítulo 12 va a decir que Isaías miró a Jesús preencarnado. Es Ujú. decir, el elemento de imagen está ahí, pero a lo que se refiere el mandato es a que el individuo Israel no centre su atención en crear efigies o pinturas o relieves en lo que deposite la identidad del creador, de tal manera que, y aquí está lo que estoy tratando de contestar de por qué Dios le importa Ujú. que no se haga esto, al fin de Ujú. cuentas. La localización que se hace de Dios, Claro. la regionalización que se hace de Dios, que es también algo típico en el mundo del catolicismo, ¿no? Claro. Es decir, la Virgen de Guadalupe no es la misma Virgen del Pilar, no es la misma, ¿verdad? Para decir algo, Sí, 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 sí. si fuéramos sinceros, sí debería ser la misma, pero no es la Claro. misma, Sí, sí. ¿verdad? Esa regionalización que al fin de cuentas reduce la soberanía de Dios, Ujú. la universalidad de Dios, es algo a lo que contribuye la imagen. La regionalidad de Dios, la hipercontextualización de Dios en la que la imagen se puede colocar en una esquina y se abandona en esa esquina. Mientras paso por la esquina, la reverencio, me persino, me arrodillo, pero una vez me voy, la imagen queda ahí Claro. abandonada. Yo puedo ir inclusive caminando para atrás, ¿verdad? Cuando me voy a una, porque tú sabes que eso hacen algunos, ¿no? Para no darle la La espalda espalda, sí, sí, sí. al santo, me voy haciendo para atrás, pero una vez estoy suficientemente lejos, le doy la espalda. Mm. Contra esa mentalidad trabaja Dios. No, a mí no me vas a regionalizar de esa manera. Ujú. No me vas a poner, no me vas a meter en una capilla y cerrar las puertas Ujú. y después abandonarme en tu vida normal. Ujú. No, Dios no es así. Eh, la negatividad de Dios para con las imágenes tiene que ver también con el hecho de la manipulación. Las imágenes, por ser cargables, por ser construibles, Mm. por ser manejables, son manipulables. Claro. Y frecuentemente eso, ninguno que sea honesto va a decir que no es lo que sucede en la vida práctica de muchos católicos romanos Mm. eh, y quizás ortodoxos en algunos, aunque tenemos que hablar de los ortodoxos también en Es relación verdad. con esto,
y que tristemente sucede y ninguna teología de concilio como el Calcedonia II o Vaticano II o Vaticano I me puede decir que eso no existe. Existe porque para nosotros lo hemos visto de manera desde abajo, ¿no? Claro, Lo hemos visto como una persona, aunque se presta al humor folclórico, de cómo, sí, puedes poner de cabeza a San Antonio para que te consiga pareja. Vos ya, no ya lo tenés enderezado, ¿va? Porque ya tenés pareja. claro, claro. Pero sí, ¿no? O sea, y sobre todo ya si extrapolamos el argumento porque hemos hablado de Jesús, Ujú, donde el argumento se puede hacer más sólidamente, aunque igual nuevamente creo que fallido, ujú. bíblicamente. No encuentro yo argumentación para extrapolar eso, e incluso leyendo las declaraciones de los siglos octavos, séptimos y para los santos, ¿no? Ahí, o sea, hay un salto lógico, ahí sí mucho más explícito, que incluso teólogos admiten, historiadores admiten, de decir, ese es el argumento sobre Jesús. Sí, Y luego se extrapola para el resto de los apóstoles, ¿no? Para el resto apóstoles, de los los otros santos, cristianos. María Todo y se todo. extrapola de una forma que tú dices, ya, pero ya, así te compra el argumento para Jesús. Ujú, ¿Dónde queda o sea, cómo traduces eso al resto de santos? Ahí sí no he encontrado buen argumento que decir, bueno, este es el mejor que he encontrado. Simplemente he encontrado, no me acuerdo cómo se llama el de siglo octavo, Juan Crisóstomo no es, no me acuerdo. Pero bueno, el que hace estos argumentos varias veces, ujú. que tampoco parece explicarlo más. Sí, Simplemente Damasceno. sí. Damasceno, ese era. Ah, sí, sí. Él tampoco parece dar más explicación más que extrapolar el argumento de Jesús a los santos, Juan ¿no? Damasceno. Em, pero sí, y ahí la pregunta es, por ejemplo, yo tengo un amigo, muy buen amigo mío, que es, cuanto menos ahora es católico, ¿no? Ujú, O sea, es peruano y es ujú. este... Ah, no, ya empezó mala, ¿eh? Pero ni modo. Es peruano, entonces todos los peruanos son en cierta medida católicos, porque es el contexto. Pero ahora que ya se casó, Ujú, su ahora esposa, que ya lo conocía desde antes, muy buena gente, cuanto menos es una católica más honesta, más ujú, sincera, ¿no? ujú. Él simplemente era peruano. Sí. Entonces, la vez pasada, hace un par de semanas, estábamos conversando y estamos hablando, él me tocó el tema, ¿no? De la religiosidad del mundo católico romano. Ujú, Y yo le dije, sí, pues bueno, ese para mí es una de las principales críticas prácticas, sí. la serie de reglas. Y tú eres cristiano por cumplir una serie de reglas. Obviamente esto no es parte del catecismo católico romano, pero en la práctica se siente como un cumplimiento de reglas. Sí. Y el lugar de las imágenes ahí es también relacionado a reglas. Entonces, limitas a Dios a la expresión de reglas, limitas a Dios a la expresión de una imagen. Ujú. Y eso mata la fe que tengas si es que en algún momento la tuviste, o probablemente hayas entendido una fe bien legalista y bien procedimental. Sí. Yo le decía, es que ese es mi problema con el catolicismo, le digo. Por eso yo jamás podría ser católico. Me Mm, entiendo dentro y eso varias cosas más, pero el hecho de que, híjole, que tú mismo te estás dando cuenta, le digo, ujú, ¿cuántas veces al año tienes que confesar? ¿Cuáles son los rezos que tienes que hacer? ¿Es eso ser cristiano? ujú. Y él mismo decía, sí, pues no me hace mucho sentido, ¿no? Y Sí. el rol de las imágenes ahí es preponderante, ¿no? Que genera muchos problemas nuevamente con la cantidad de santos que hay Claro, a lo largo de la historia, ¿no? claro. No, y por eso es que, mira, en esto que estábamos hablando, eh, resumidamente, Mm, decíamos que el elemento de la imagen, en primer lugar, reducir el poder de Dios, ¿no? mm, A materializar a Dios al fin de cuentas. En segundo lugar, que la imagen se presenta como una manera de manipular el misterio de Dios, mm. en el que podés jugar con la imagen, podés, Es un amuleto casi. sí, es un elemento mágico, Mm, y esto es parte también de lo que en el Antiguo Testamento Dios pretendía que su pueblo no hiciera, claro. porque eso era común en las religiones que circundaban a Israel ya en Canaán. Entonces, manipular el misterio de Dios a través de las expresiones materiales que tenían, ¿verdad? Los varios baales que tenían y de cómo los trataban de manipular
Eh, y claro, eso tiene su versión en el mundo del catolicismo romano también, como te decía, San Antonio puesto de cabeza, el hecho de que puede llevarle ciertas cosas a la imagen, Mm, no, es a esta imagen que tienes que llevarle claro, eso, claro. ¿verdad? Es una imagen muy, muy milagrosa, ¿verdad? Mm, Ese tipo de mentalidad está ahí. Pero además de esto, y que es mira, yo encuentro tres, cuatro cosas aquí para resumir, quizá, mm, que me hace pensar por qué Dios se opone a este tipo mm, de materialización de la divinidad o del misterio divino. mm, eh, es que esas dos, en primer lugar, se regionaliza a Dios, se le localiza de tal forma que Dios está únicamente metido en ese lugar y una vez que cierra las puertas, ya no más. claro. En segundo lugar, que ese tipo de representación de Dios es manipulable, Mm, frecuentemente se le manipula. En tercer lugar, la imagen frecuentemente, ya que en el marcado énfasis bíblico, el Dios vivo se representa por el Dios que habla, ujú, otra vez la palabra, ¿no? Mientras que los otros, las imágenes y los dioses falsos ujú, son mudos, ujú, no hablan, mm, no hablan. Y eso significa que no te pueden corregir, no te pueden exhortar, no te pueden juzgar. Y entonces, claro, te presentas frente a una imagen de este tipo que aun cuando vos la estás viendo, que aun cuando vos su imagen no cambia, sea cual claro. fuera, no te juzga, no te pasa ningún tipo de reprimenda por si te has pasado. Y tienes Mm, que llegar, y así, por ejemplo, encontramos, y yo lo he dicho varias veces en mis presentaciones, así encontramos, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, cada día al año puedes mirar esa cantidad de artistas que llegan a cantarle a la Virgen con voces preciosas si querés, ¿no? Y todo lo que le llegan a decir y a llorar enfrente de ella, mientras que al terminar de hacer eso siguen con vidas disolutas, completamente disolutas, ujú, sexualmente hablando, en vicios, en todo tipo de corrupción. ujú, Claro, le permite esta claro. imagen, al fin de cuentas. La imagen te autoriza a tener este tipo de vida y Dios otra vez no permite eso. Claro. Una cuarta cosa, Bruno, que Mm, a mí me llama la atención y lo estoy enumerando así porque creo que después de esto debemos también sacar contrapartes para nuestro mundo evangélico. ujú, Es decir, porque otra vez, como vos has dicho, a veces los evangélicos son muy buenos para señalar este tipo de cosas, claro. que son ciertas y no podemos Sí, sí, sí. taparlas. Pero existe también en nosotros el riesgo de, si bien es cierto, no tenemos imágenes o no queremos tener imágenes de esa forma porque entendemos la prohibición de Dios, el pecado humano es tan fuerte Ujú, y tan inteligente en ese ujú, sentido que se mete por todos lados ujú, surge en otro tipo de imágenes. ujú, Pero el elemento cuarto aquí que creo es importante reconocer en la cuestión de las imágenes es que Dios es celoso ujú, y no permite intermediarios más allá de lo que Él nos ha dado en la persona del Señor Jesucristo. ujú, Esto de colocar a alguien que esté entre Dios y tú es algo central para la espiritualidad del creyente cristiano, debería serlo. claro. No existe otro intermediario entre Dios y los hombres, sino el Señor Jesús. Entre Dios y tú no puede haber otro, Ujú, no debe haber otro. Y los argumentos otra vez católicos romanos es que no, es que Dios es tan alto, tan sublime, tan ujú, grande, tan absoluto que yo no me puedo acercar claro. definitivamente y Sí. directamente a Él. Sí. O el que he escuchado mucho últimamente es el de, yo te puedo decir a ti, Gerardo, ¿puedes orar por mí? ¿No? Por tal Ujú, cosa. Y tú dices, sí, ujú, claro, ok. Y dices, bueno, de esa misma forma, el cuerpo místico de Cristo, ¿no? La iglesia triunfante, la iglesia sufriente y la del purgatorio, que no me acuerdo cómo se llama, ujú, está conectada en el misterio.
y por eso no es una real intercesión a alguien que ya murió, sino es como si lo estuviésemos acá, ¿no? Y justo hice un video de eso hace poco que Ujú, es una ujú. imposibilidad a la luz de la Biblia. Ok. Pero de lo que comentabas del punto anterior, por ejemplo, me hace acordar mucho, y siempre me acuerdo de esto en una clase con el profesor Bailey del Ujú, Antiguo Testamento. ujú, Él tocaba Amós 4. Y Amós 4 trata de cómo justamente el pueblo judío tiene esta costumbre de ir y cumplir los ritos y luego seguir pecando, ujú, ¿no? Y 4:4 dice, entrad a Betel y pecad, multiplicad en Gilgal las transgresiones, traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada 3 días, ofreced también pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamad vuestras ofrendas voluntarias, dadlas a conocer, puesto que así os place, hijos de Israel, declara el Señor Dios. O sea, mm. a ustedes les encanta venir y cumplir toda la ley, todo el legalismo, El y luego se van a requisito. hacer sus transgresiones, se van a Sí, pecar. sí, Y en lugares sagrados, ¿no? sí, Betel, Gilgal. Y claro, esto obviamente va para los judíos, no va para nosotros, pero la aplicación sí es para nosotros, porque sí, hacemos lo mismo, ¿no? Y con claro, las imágenes creo que sucede exactamente lo mismo. claro. Vas, le rezas a la imagen, haces el Padre Nuestro, ¿no? Yo no creo católico, así que no me acuerdo todas las cosas, pero El el rosario. rosario, el Padre Nuestro, las confesiones, etcétera. Y yo conversaba con mi amigo y le decía, ¿y dónde está tu relación con Dios? ¿Eso es ser cristiano? ¿Cumplir una serie de requisitos? El problema, y lo que decías hace un momento también, ¿no? El ser humano somos una raza caída. El pecado nos ha hecho idólatras, ¿no? Y nos ha hecho idólatras, y claro, si hoy en día pues tuviésemos los manuscritos originales, siendo más con una copia de original, con una impresión original de una Biblia de Gutenberg, Ujú. ya está en el museo, sí que bonita, ¿no? Pero la gente ya está ahí como que tome mi foto. Imagínate pues con un manuscrito original, ¿no? Aquí el apóstol Pablo escribió de su puño y letra, ¿no? Y la gente pues se tiraría al suelo, ¿no? O con el arca del pacto, por Sí, ejemplo, ¿no? Con los ángeles, con mm, sus alas. O sea, imaginar ver eso sería un motivo pues de idolatría absoluta, ¿no? Y sí, creo que Dios en su soberanía no ha permitido que eso se encuentre. Y si lo hace, estoy seguro que mucha gente irá a arrodillarse frente a eso, pero, claro. pero, pero esta naturaleza del ser humano, por su naturaleza caída, de ser religioso en ese sentido, ¿no? Y nuevamente, no solo es en el mundo católico romano, ¿no? Sino en el mundo evangélico también. Una definición que me acuerdo de Millard Erickson que me gusta de pecado es, el pecado es todo aquello que ocupa el lugar que solo a Dios le corresponde en nuestras vidas, ¿no? Es el Ujú, lugar soberano. sí, Sea una imagen, en el mundo evangélico no es una imagen de repente, pero y ahí vas entiendo, es otras cosas, ¿no? Es qué está ocupando el lugar soberano de Dios en tu vida. Tu sí. trabajo, tu familia, cosas que queremos que son buenas, que lo son, Mm, pero si algo está ocupando el lugar soberano en tu vida que solo le corresponde a Dios, es un problema, sí. es un problema. Y por eso te digo, al repetir estas cuatro cosas que había Ujú, mencionado de las imágenes, vamos a encontrar contrapartes en el mundo evangélico, ujú, no relacionadas necesariamente con la existencia de dioses familiares, como lo llamaba el Antiguo Testamento, esas figuritas que los israelitas guardaban, ujú, ¿verdad? Y que ujú, las ocultaban a veces, parte de esta manipulación y regionalización de la deidad a la que estaban acostumbrados y que Dios los quiere curar de esto. No, Dios es el Dios del universo, de mí no te puedes esconder, ujú, estoy allá arriba en lo más alto en el cielo y en lo más profundo de la tierra, y mi presencia te va a alcanzar. ujú, No me localices únicamente en un lugarcito, en un templito. No me manipules, no me puedes manipular. Por más que cantes bonito, no me vas a poder manipular. Por más que me pongas de manera que quieras ponerme, no. Tampoco no debe existir ningún intermediario entre Dios y los hombres, a ujú, excepción del Señor Jesucristo, porque Él es Dios y es hombre. Cualquiera otra cosa que se coloque entre la relación de Dios y el creyente es una imagen religiosa que debe quitarse de ahí porque está ocupando el lugar que solo ujú, Dios debe tener. Y en este sentido,
la Iglesia Católica Romana, y en algunos sentidos también, ahorita lo aplicamos a nosotros, evangélicos, hemos caído en la trampa, por lo menos para mí. Yo, como tú has dicho, Bruno, todos en Latinoamérica, o la gran mayoría, nacimos, crecimos en un contexto católico romano, observando de cerca lo que se hacía, mirando las inconsistencias de lo que se hacía, y luego pues entramos a la iglesia evangélica y también aprendimos de cerca las inconsistencias de muchas de ellas. Pero la Iglesia Católica Romana en especial le encanta colocar intermediarios entre la persona del creyente y Dios, al punto que Dios permanece distante, ajeno, desconocido para ti. En medio de la relación entre tú y Dios aparece María. En medio de la relación de tú y Dios aparece otro santo. En medio de tú y Dios aparece el Papa. En medio de tú y Dios aparece la misma iglesia. El sacerdote está La ahí, ¿no? iglesia, ¿verdad? Sí, no te puedes relacionar con Dios directamente porque en realidad, si le preguntes a ellos, te van a decir que no deberías verlos como obstáculos, sino como ayudas para que te relaciones con Dios. No necesito esa ayuda. Claro, sí. Desde la Biblia no necesito esa ayuda porque la iglesia cristiana es una iglesia que, a diferencia del Israel antiguo testamentario, es una familia que no está dividida, que funciona por dones y no por oficios, por lo menos no debería funcionar. No hay una división entre clero y laico, idealmente, y debería ser así, aunque en algunas iglesias, y por eso la contraparte evangélica, que se nos presente como indispensable para relacionarme con Dios. No. En la medida en que la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Latina y la Iglesia griega, en este sentido, colocan a su clero como mediadores de la gracia de Dios y la relación con Dios, en esa medida se convierten en no solo las imágenes otra vez de pintura o de madera, de yeso o de piedra, sino en instrumentos de separación entre Dios y el ser humano y el creyente. Entonces, eso otra vez, antes de entrar a esta contraparte, creo yo, Bruno, de lo que también los evangélicos somos culpables, o por lo menos muchos sin darse cuenta, creo que debemos rescatar otra vez el elemento artístico importante que a Dios le interesa y que nosotros hemos perdido de vista por querer huir extremadamente el extremo de la Iglesia Católica Romana. Se nos ha olvidado que sí, la pintura, la escultura, los relieves, por ejemplo, los famosos estos mosaicos de ventanas pintadas, Los vitrales. los vitrales, todos estos tienen una belleza increíble, deleitosa, diría quizás el salmista David, ¿verdad? En las palabras de Reina Valera. Mis cuerdas me han caído en lugares deleitosas, ¿verdad? Hay esa dimensión que también apunta a lo divino. Esa dimensión de la que le hablaba ayer a la clase de Teología 1, Teología Propia, en la que Dios es el que al crear ordena el universo, pues no solo lo crea de la nada, sino que luego lo ordena, le pone sus límites, lo manufactura de tal forma que es bello, es ordenado, funciona, y luego le agrega el valor. Es decir, es muy bueno, es Claro. bueno. Esta manera de integrar el asunto de el misterio de la apreciación estética en el ser humano. Esa capacidad de deleitarte en el arte, en la naturaleza, en un atardecer, en un amanecer, en el mar, en el bosque, en un día lluvioso. Esto que sientes que también está presente en muchísimas de estas obras de artes clásicas. Y no solo las clásicas, sino una obra de arte bien hecha,
de un pintor, por ejemplo, ¿qué te digo yo? De nuestros lugares, de Guatemala, de Perú. Yo me deleito. En mi casa la tengo llena de cuadros de pintores guatemaltecos, por Sí. ejemplo. Que uno dice, qué capacidad más grande que tienen estos de pintar la realidad Mm. de una forma. Es un don, Sí, sí, realmente, sí, es un don. es un don. Esa dimensión, Bruno, la ha mantenido de una forma especial la ortodoxia griega, Sí. donde le dan mucho valor al ícono, Mm. le dan valor al símbolo, le dan valor a la pintura y la preservan y la tienen ahí, ¿no? El problema otra vez es esto que acabamos de estar hablando, pero el hecho mismo de poderte concentrar en una de estas obras de artes majestuosas con la que te sientes en contacto, hay algo que hay Un ahí. segundo. ¿En No, qué, no, en tranqui, qué tranqui. estábamos? En los En ortodoxos. los ortodoxos, sí. Como te decía, para aquellos que no saben, los ortodoxos, la teología ortodoxa griega, ortodoxa rusa, forman parte de toda esta división de la cristiandad que sucede más o menos allá en el siglo XI. Como toda división en la cristiandad, siempre estas divisiones puntuales vienen antecedidas por décadas, siglos, a veces de tensiones teológicas, ¿no? No resueltas. La división supuestamente se da por un símbolo doctrinal, digamos, Ujú. el que aparece en el, en Nicea, ¿verdad? El Espíritu y Calcedonia, el Espíritu procede del Padre y del Hijo, Ujú. dice el símbolo latino, Ujú. mientras que el símbolo griego, símbolo aquí se refiere a la definición Ujú. del concilio. Para la ortodoxia griega, esa y filioque es la palabra, y del hijo. Ujú. Para ellos, este es un agregado que el original credo no tenía y Ujú. que la iglesia latina no tenía por qué tomarse la libertad de hacerlo ella solo, Ujú. agregándole el filioque Ujú. al credo y del hijo. Pero obviamente, además de esto, ellos lo consideran un factor que afecta el entendimiento de la Trinidad, el concepto de Trinidad, del que quizás podamos hablar en otra oportunidad, Bruno, pero junto con esto, la tradición griega ortodoxa ha tenido por centurias la peculiaridad de hacer énfasis en la importancia de la estética, Mm. de la teología en cierto sentido eh, negativa, la llaman algunos, ¿no? Sí, la vía negativa. En donde sí, se enfatiza el silencio Ujú. como parte de la comunicación. Interesante, Mm. ¿no? Silencio como comunicación. Sí, sí, sí. Es interesante los ortodoxos. Yo los estudié y los elegí como enfoque para un trabajo de Global Theology. Ujú, Y claro, su vía negativa, ¿no? Esta idea de que Dios está tan, tan, tan arriba, es tan diferente, está en el otro, que no podemos relacionarnos directamente con Él, ¿no? Y necesitamos justamente, nos relacionamos con las energías de Dios, ¿no? Que sí, son Dios, pero al mismo tiempo no podemos participar, o sea, hay esta separación que es interesante y la entiendo en cierta medida, me parece que parte de una intención, algo bien intencionado, de justamente no rebajar a Dios, pero, claro, y las imágenes entran ahí en esta representación, ¿no? No podemos ver a Dios, entonces necesitamos a la imagen para poder apreciar en cierta medida, ¿no? Y está la vía mm, negativa de hacer teología no afirmando cosas, sino diciendo qué cosa no es, y de ahí vamos entendiendo porque nunca podemos hacer ninguna precisión sobre Dios, porque Dios es incomprensible, nos excede en todo sentido. Lo que, ok, entiendo por dónde vas, pero también es cierto que Dios se revela en la Escritura y las cosas que se dicen mm, explícitamente y afirmativamente sobre Él son ujú, cosas que creo que podemos decir. sí. Pero claro, esta idea de no quiero entrar y no quiero cometer errores sobre este ser divino tan lejano,
es algo que afecta toda y permea toda su disposición teológica, ¿no? Ujú, Y es algo que en el mundo, por lo menos latinoamericano, creo que no se escucha mucho porque honestamente estamos muy, muy ujú. alejados, ¿no? Sí. Pero es sumamente Y interesante. que tiene su valor, ¿no es Sí. cierto? A lo que me refería hace un ratito, Ujú, esa capacidad mm, de reflexionar ante la belleza, ante la ujú, estética del universo, ante esa particularidad que tienen las obras de arte clásicas o las buenas obras de arte ujú. con la que te comunicas con el autor o el autor se comunica contigo de una manera misteriosa, ¿no? Ujú, Porque si querés ponerlo así, te eleva quizá, mm. Te genera te algo. genera algo, hay una comunicación aquí. Para ellos el arte sagrado en ese sentido funciona como este tipo de comunicación no verbal, Mm, ¿no? En la que hay espacio en la teología, digamos, evangélica, creyente, cristiana. Y aquí están parte de las matizaciones de las que mm, estábamos hablando al inicio. Lutero, por ejemplo, y la iglesia luterana, aunque muy firme en sus convicciones evangélicas, sola ujú, fe, solo Cristo, ¿verdad? Sola Escritura, ujú, no renuncia a sus símbolos cristianos como la mm, cruz, como el altar, por ejemplo, este tipo de cosas. ujú, Y por eso puedes mirar que haya un atuendo en el cura, mm, en el sacerdote ujú, luterano y también en sus iglesias, ¿no? La cruz no desaparece. En realidad, la historia cuenta de cómo Lutero tiene que abandonar el exilio en el que él se ha colocado para protegerse ujú, de de la persecución papal y tiene que volver a Wittenberg para encauzar a algunos de sus seguidores que estaban metidos mm. en este movimiento enorme de destrucción de imágenes, ¿verdad? Por todos Claro. lados. Un relajo, sinceramente, Mm, una conmoción tremenda y Lutero se opone mm, a ese tipo de, porque todavía le encuentra cierto valor al arte otra vez, claro. a la simbología Mm, cristiana que va más allá de decir, sé que no lo ocupo ni para rezarlo, ujú, ni para reducir a Dios a esto, pero sí crea, el símbolo crea un ambiente en el que yo puedo concentrar mi atención en lo sagrado, ujú, en lo santo, ujú, y por eso la cruz, por eso el altar otra vez, y por eso los símbolos de la Eucaristía y ujú, de la Santa Cena. claro. Junto con eso, por supuesto, hay que decir que tienes razón en cuanto a que los símbolos cristianos deberían ser apreciados un poco más de lo que ahora en día muchas iglesias evangélicas lo Mm, tienen. Nuestros santuarios, entre comillas, ahorita necesitamos hablar de eso, aunque sea en mm. corto, eh, tienen todo menos eso. Sí, La mayoría son más arenas, sí, pues. ¿verdad? Ujú. Lugares de reunión en donde se da un espectáculo, Sí, sí. donde hay un comunicador y luego luces y luego humo a veces, Sí, 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 inclusive, sí, ¿no? sí, sí. Algo que, por ejemplo, yo me acuerdo que hace tiempo hice un reel chiquito en reacción a un mensaje cortito de Paul Washer. Y él decía que a veces nos hemos olvidado como evangélicos de que cuando estamos hablando con Dios, estamos entrando a la presencia de Dios y se necesita cierta reverencia. Mm. Y tiene toda la razón, ¿no? Dice, hay gente que entra, ¿no? Está en el púlpito, Señor, o sea, como con cero reverencia, ¿no? Ujú, Y es que, claro, eso es algo que sí hace, y creo que, bueno, algo que carece el templo evangélico, ¿no? Que al ser un lugar casi que estándar y sin nada, nos olvidamos que estamos yendo, sí, el Espíritu Santo está en nosotros, pero debe haber cierta reverencia en estas cosas, cierto respeto, ¿no? Obviamente, claro, no al extremo, diré yo, del catolicismo romano, donde la misa, el propósito, no es hablar a la gente, sino es una adoración a Dios y es completamente opuesto a lo que nosotros concibimos. ujú, Pero sí a veces veo una falta de reverencia en donde, por ejemplo, la palabra en inglés que
que se usa en Estados Unidos que a mí no me gusta es preacher, ¿no? O sea, tú eres un predicador. A mí eso me choca en cierta medida porque predicador puede ser cualquiera, pastor es otra cosa. Entonces, para mí es, a ver, ¿quién Sí. es el pastor? El predicador cualquiera puede pararse a hablar, eso lo puede hacer Mm, cualquier persona. Y es creo que en parte de la fenomenología que vemos aquí en Estados Unidos porque es la cultura al revés, ¿no? Es, o sea, al revés de Latinoamérica. En mm, Latinoamérica hay mucho catolicismo y el evangélico es la minoría. Aquí es al revés, la mayoría es evangélico y la minoría, muy, muy minoritaria, es el catolicismo romano. sí, Entonces, tienes a un montón de iglesias que hay cero reverencia, ¿no? sí. Y eso sí creo que es un problema y que claro, cuando uno entra pues a una iglesia en Europa que siempre fue construida pues hace X siglos, te golpea Ujú. la estructura. Tú dices, wow, estoy en un lugar, para comenzar, tiene muchos años y además los vitrales, las pinturas, las estatuas, no son Jesús, no son Dios, pero hay una funcionalidad de reverencia que creo que sí nos falta. Tienes razón. Y junto con eso hay que también, mira, no hemos tocado varias cosas y ya casi Mm, se nos fue el tiempo. mm. Ya se nos fue el tiempo, mejor dicho. Sí, sí, sí. No hemos tocado varias cosas porque en la imaginería católica romana en Latinoamérica, Mm, la santería, interesantemente el nombre que se le ha dado a ese movimiento pagano, ¿no? La ujú, santería, que es un movimiento de brujería ujú. Sí, propiamente, sí, 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 sí. relacionado con los santos, Ujú, este sincretismo que la Iglesia romana favoreció, permitió, permite, ujú, en donde las imágenes de los santos, de los muchos santos que tiene el santoral católico romano, eh, vienen a poseer cierta identidad religiosa que para el cura párroco ujú, de la parroquia es sabido eh, que va más allá de lo cristiano, de lo católico mm, cristiano, y que toma muchas veces cuestiones de los dioses precolombinos regionales. ujú. Esto muy parecido a lo que sucedía en el Israel antiguo testamentario y todas las combinaciones de Baales que existían en los pueblos, los filisteos y todos los demás. Ujú. Otra vez nadie a nosotros nos ha informado esto. Aquí en los estados casi nadie habla de esto. La Iglesia Católica Romana, como bien lo has dicho, es una minoría y por eso su culto está bien rebajado y relajado. No vas a ver aquí en Dallas, por ejemplo, algo parecido a lo que mirás en Antigua durante la Semana Santa. Claro. No vas a ver, ni mucho menos, lo que se comete en el catolicismo romano de aquí de los Estados Unidos o de Europa, por lo menos digamos, Alemania, Mm, por supuesto, ¿verdad? Con su dominio de los luteranos, ujú, eh, aunque en algunas partes de España todavía se miran esto, como al sur de España, que quizás es el área en donde más conozco de España, el norte un mm, poco, en Barcelona, pero nada parecido a lo que sucede en pueblitos como, que son importantes en nuestros países, ¿no? mm. Como Chichicastenango, por ejemplo, de Guatemala. Es un pueblito sumamente católico romano, Mm, muy coloquial, claro. muy lleno de turismo, pero en donde miras la esencia de lo que significa la imagen para el contexto de la tradición popular católica romana, Mm, en donde hay una combinación, un sincretismo fuertísimo. entre el ídolo Ujú, y el dios precolombino ujú, o indígena ujú, y el santo católico romano, en donde miras esa combinación ahí, no tiene que, nadie te la puede entrar a la iglesia, yo he estado muchas veces mm, ahí, y lo que sucede es increíble. Hablar con la mm. gente, por ejemplo, ser sincera con nosotros. Vengo aquí, pero antes yo tengo mi lugar alto o ¿Ah, mi sí? lugar así afuera, ¿no? Donde van a sacrificar gallinas y poner Claro. velas y En toda Perú la es igual, cuestión. ¿eh? En la sierra peruana es Entonces, igualito. entonces eso no lo puede
que no lo condene la Iglesia Católica Romana como no lo ha hecho, es increíble. Claro, hay un montón de argucias eclesiásticas de ellos para permitir esto, ¿no? Em, y luego las aberraciones, yo no puedo llamarlos de otra cosa, ¿no? Como la santería de la muerte como imagen, el famoso San Simón o Guachimón, como le llaman en Guatemala, que es un maleante. Y hay varios de estos Sí, 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 en todo el en mundo. Guatemala. Hay uno que se llama así, Guachimón, que es un santo, que el busto de él Mm, se le venera, se le adora, ya. se le traen cosas, se le lleva alcohol, se le lleva tabaco, ¿Así? sí, y ahí está con su sombrero, su Mm. bigote, su bufanda roja, y el fulano supuesto, mira, no quieres ser extremo, sinceramente, no quieres ser en ese sentido fundamentalista, como dirá Claro, alguien, claro. ¿no? Ah, este es que es un fundamentalista, pero para aquel que conoce la escritura es imposible Mm. pasar por alto las advertencias del apóstol Pablo, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, yo no Entonces, tengo ningún problema cuando me dicen, es que tú eres claro, un fundamentalista en ese sentido, ¿no? O un radical. Digo, a ver, obvio quiero ser radical sobre las cosas que son fundamentales. O sea, para mí no es algo malo ser radical, porque hay que ser radical en cosas que son fundamentales, que son claves. O sí. sea, no sé, asesinar está mal. Digo, sí, está mal. Asesinar está mal, ¿no? Muerte Ujú, injustificada. No estoy hablando ujú. de guerra. Muerte injustificada. Está mal. Sí. Y digo, pero, ¿y siempre está mal? Sí. No, pues porque eso es muy radical. No, pues, pero si está mal, está mal. O sea, o está bien o está mal. Sí, así No, 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 es. no me puedes decir que hay un área gris ahí. Yo no tengo problema en ser un radical sobre cosas que considero esenciales. Ahora, Ujú, sobre cosas que no, ujú. no tengo problema tampoco en decir, sí, mira, este pasaje puede ser interpretado así, así, y seguimos siendo hermanos en Cristo, todo bien, no tengo problema. Pero en cosas que son fundamentales, no hay vuelta que darle, ¿no? Claro, y a esto me refiero, porque sí, Bruno, existe todo un movimiento, yo no sé ni cómo llamarlo, un movimiento em, supuestamente educado Ujú, que cuestiona la radicalidad de la crítica hacia esto, que es un sincretismo burdo, que hay un movimiento espiritual puesto en eso. mm. Lo que decía, ¿no? El apóstol Pablo dice que atrás de cada ídolo hay un demonio, Sí, ¿verdad? Es claro, muy no hay vuelta que parecido a darle. lo que sucedía en el Antiguo Testamento. A mirar lo que causa, ver lo que hacen, la combinación esta pagana que sucede, y hay muchos que dentro del ámbito evangélico, muy sofisticado, él no, quédate ya, es que esa crítica ya no tiene lugar para nosotros, esas cosas secundarias. No son cosas secundarias. Secundario, claro. Porque así como señalamos eso, debemos entonces terminar señalando lo que hemos dicho sobre los evangélicos. Sí, Mira, sí, sí. la imagen dentro de los evangélicos se ha convertido, eh, si bien es cierto, no tenemos eso y debería volverse a un poco de más reverencia Ujú. en nuestros lugares de reunión, y no lo tenemos a veces, sinceramente, es más, es un estadio, un escenario, un auditorio para un show musical, una palabra de motivación y ya, y eso es lo que llamamos iglesia. Eso debería moderarse. Pero junto con esto, interesantemente, la iglesia evangélica ha reducido a Dios a un lugar, Mm. ese Claro. lugar, ese lugar, y le encanta el lugar, Mm. porque es el lugar donde las mayorías se reúnen, donde te puedes esconder en el anonimato de la multitud, ¿verdad? Ujú. Junto con esto, también debemos decir que los evangélicos a veces han cambiado la imagen de piedra con la imagen de un líder poderoso, Mm. de un líder. No, no tenemos a un papa, ni tenemos a Santo San Antonio, ni todo lo demás, Ujú. pero sí tenemos fulanitos que muchas veces ocupan el lugar de esas imágenes. Imágenes eh, que se convierten en estereotipos, Ujú. estereotipos a imitar, Mm. tanto de predicadores como de pastores,
en el que fácilmente es posible invertir o investir todo mi interés, toda mi atención, toda mi reverencia. Su palabra vale más que la mía, por supuesto, y la que el texto bíblico pueda decir. Yo le creo 100% a Él y vamos aquí, no importa lo que Él sea, lo que Él haga, no importa lo demás. Esto lo vamos siguiendo porque aquí hay bendición de Dios y la bendición la mido en términos de tamaño, en términos de lujo, en términos de riqueza material. Eso es tan pecaminoso como la imagen, porque reduces a Dios a ese lugar cuando el Señor Jesús nos dice que el templo otra vez, a la usanza del Antiguo Testamento, no más existe. Él es el lugar en donde 2 o 3 estén congregados, su presencia está ahí, y lo que nos interesa es su presencia. Las iglesias, como ya hemos hablado en otros podcasts, que consideran al pastor como prácticamente la encarnación de Dios. El ungido. El ungido, y no lo van a poner en esas palabras, pues. Pero Yo he escuchado esas palabras, ¿eh? Sí, el ungido sí es cierto. El ungido. El ungido y el asunto. Yo escuché un post ahí. Salte si encuentras a alguien que está hablando mal de tu pastor. Hay algo de verdad en eso, ¿no? Pero claro. esa cuestión de tener al fulanito como el que está ahí entre vos y Dios. ¿Entendés? Esta es la función de la imagen, otra vez. No. Los evangélicos deberíamos creer en el sacerdocio de todos los creyentes, ¿verdad? En donde sí es cierto, Dios ocupa por sus dones a ciertas personas más que a otras en ciertas áreas, pero eso no nos coloca en una jerarquía de importancia en la que yo no puedo hacer mis cosas, yo no puedo evangelizar, yo no puedo bautizar, por ejemplo, dentro del contexto de la iglesia, porque solo el pastor, solo el líder puede hacerlo. Esto es también parte de nuestra manera de cómo, aunque sabemos que las imágenes son prohibidas por Dios, nos queremos hacer imagen de Dios de una manera bien astuta, ¿no? Al fin de cuentas. Y de eso debemos hablar tanto como criticamos también el otro lado. Sí. Esta imagen del éxito, por ejemplo, es una imagen que está bien metida acá. La imagen de lo que significa adoración, por ejemplo, hoy en día, es algo que está bien metido. Y es increíble cómo viaja, cómo se exporta este tipo de... Mirar a una iglesia, yo estaba tratando de hacer una especie de overview, ¿cómo dice? Estoy haciendo lo mismo. ¿Vista general? No sé, sí. Estoy haciendo lo que vos estabas haciendo hace un ratito. Un panorama ahí de lo que sucede en Latinoamérica, aquí, en España, en otros lugares, en términos de lo que la gente llama adoración en un servicio. Y es interesante que es una copia de todo. El grupito de alabanza, una mujer o un par de mujercitas ahí levantando manos, así, el fulano con la guitarra, eso es. Eso es. Y no es que eso esté propiamente mal. Lo que digo es que esa imagen ya se copió y sin esa imagen no podemos tener adoración o algunos, inclusive yo escuché a un profesor de seminario decir, recomendar que para fundar una iglesia hoy en día necesitas, en primer lugar te necesitas a ti porque vos es el que lo vas a fundar, ¿no? Claro. Pero en segundo lugar, un buen equipo de músicos. Ah, sí. Un buen equipo de músicos porque esa es la clave hoy de fundar. De otra forma no te va a funcionar la cosa. Este es un tipo de imagen que les transmitimos a la gente y que los ayudamos a venerar ese tipo de expresión que es secundaria, al fin de cuentas. Sí. A la luz de la Escritura es secundaria y que desfiguramos el mensaje de Dios cuando insistimos en que es primaria. Sí. Bueno, cortemos ahí. Terminamos ahí, vos. Porque si no vamos a seguir de largo. Sí, gracias a todos por ver esto. A los que lo han escuchado por Spotify, no se olviden que también está por ahí. Y bueno, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Bendiciones. Bendiciones.